Hoy nos vamos a sumergir en un enigma que ha intrigado al ser humano desde siempre: la desaparición inexplicable de personas. ¿Qué hay detrás de estos casos que no tienen lógica? ¿Cómo puede ser que alguien desaparezca sin dejar rastro, como si la Tierra se lo hubiera tragado? Son preguntas que nos inquietan, que nos hacen mirar más allá de lo evidente, a dudar de lo que creemos saber. A lo largo de la historia, hemos visto miles de casos que no tienen una explicación lógica. Hombres, mujeres, niños, algunos en su vida diaria, otros en lugares remotos y misteriosos, todos unidos por un mismo final. Nadie sabe dónde están. Prepárense, porque en esta serie de vídeos vamos a explorar las 9 teorías más inquietantes que intentan explicar este fenómeno. 9 posibles respuestas, cada una más asombrosa y escalofriante que la anterior. Nuestra primera parada nos lleva a lugares que aparecen en las leyendas, puntos donde pasan cosas inexplicables, donde la realidad parece cambiar. Estamos hablando de lugares como el Triángulo de las Bermudas, el Mar del Diablo o el bosque Hoia Baciu en Rumanía. ¿Qué tienen en común estos lugares? En ellos, las brújulas se vuelven locas, las señales de radio desaparecen y las desapariciones ocurren con una frecuencia escalofriante. Algunos investigadores, que creen en la existencia de otras dimensiones, piensan que estos lugares podrían ser portales, puertas a realidades paralelas. Imaginen por un segundo una grieta en nuestra realidad, un acceso a un universo paralelo con sus propias leyes físicas y temporales. ¿Podría ser esta la explicación a la desaparición de barcos y aviones sin dejar rastro? La idea de los portales dimensionales nos hace preguntarnos sobre nuestra propia existencia. ¿Estamos realmente solos en el universo? ¿O existen otras realidades, quizás invisibles para nosotros, que coexisten con la nuestra? Ahora vamos a entrar en un territorio aún más polémico, un lugar donde la ciencia ficción se mezcla con la realidad, la posibilidad de que seres de otros mundos estén involucrados en algunas de las desapariciones más desconcertantes. Desde mediados del siglo XX, con la popularidad de los ovnis, los testimonios de personas que dicen haber visto luces extrañas en el cielo, o incluso haber tenido contacto con extraterrestres, se han multiplicado muchísimo. Pero, ¿y si algunos de estos encuentros no fueron amistosos? ¿Y si, como sugieren algunos investigadores, ciertas desapariciones están relacionadas con abducciones extraterrestres? Puede parecer una locura, pero la verdad es que existen casos, como el de Travis Walton en 1975, que no tienen una explicación lógica. Walton, un leñador de Arizona, desapareció durante 5 días después de decir que había visto un objeto volador no identificado. Adentrémonos en los secretos del poder, en esos lugares donde los gobiernos esconden secretos que no podemos comprender, lugares donde la verdad se distorsiona y la realidad se convierte en un enigma. La desaparición de ciudadanos, algunos en circunstancias muy extrañas, ha alimentado la sospecha de que existen programas clandestinos, experimentos que se ocultan a la gente. Estos eventos misteriosos han dejado una marca indeleble en la memoria colectiva, generando miedo y desconfianza. Programas como el famoso MKUltra, un proyecto de la CIA para controlar la mente, nos recuerdan que la realidad puede ser más extraña que la ficción. Este programa, que operó durante décadas, involucró experimentos inhumanos y técnicas de manipulación mental que desafían la imaginación. ¿Hasta dónde serían capaces de llegar algunos gobiernos en nombre de la seguridad nacional? La línea entre la protección y la violación de derechos humanos se vuelve borrosa cuando se trata de mantener el control. ¿Será que la desaparición de ciertas personas que quizás sin saberlo encajaban en un perfil determinado, podría estar relacionada con estos programas? ¿Podría ser que estas personas fueron seleccionadas para experimentos sin su consentimiento? Las historias de estos programas secretos son escalofriantes. Relatos de tortura psicológica, manipulación y control absoluto de la mente humana nos hacen cuestionar la ética de quienes están en el poder. Personas que dicen haber sido víctimas de experimentos, documentos secretos que salen a la luz y la constante negativa de las autoridades a dar información hacen que sospechemos aún más. La verdad parece estar siempre fuera de nuestro alcance, oculta tras un velo de secretismo. Es posible que algunas de las desapariciones sin resolver, esos casos que la policía cierra sin explicación, sean en realidad las consecuencias de experimentos que se salieron de control. ¿Podría ser que estos experimentos hayan dejado un rastro de víctimas olvidadas? La respuesta, amigos, podría estar más cerca de lo que pensamos.
Quizás, en algún lugar, los archivos clasificados contienen la verdad que tanto buscamos. Una verdad que podría cambiar nuestra percepción de la realidad para siempre. Desde siempre, las leyendas de criaturas misteriosas han existido en todas las culturas. Estas historias han sido transmitidas de generación en generación, manteniendo viva la fascinación y el misterio en torno a estos seres enigmáticos. Seres que viven en los lugares más remotos de nuestro planeta, escondidos de la vista humana. En estos parajes inhóspitos, donde la naturaleza reina suprema, se dice que habitan criaturas que desafían nuestra comprensión. Pero, ¿y si estas leyendas fueran más que simples historias? ¿Y si detrás de cada relato hubiera un grano de verdad, una realidad oculta que aún no hemos descubierto? ¿Y si algunas desapariciones, especialmente las que ocurren en el campo o en las montañas, fueran causadas por estos seres de leyenda? La idea puede parecer descabellada, pero las coincidencias son inquietantes. El pie grande en América del Norte, una figura que ha sido objeto de innumerables avistamientos y especulaciones. El yeti en las montañas del Himalaya, una criatura que ha capturado la imaginación de exploradores y lugareños por igual. Y el chupacabras en Latinoamérica, conocido por sus ataques misteriosos al ganado. Criaturas que, según los que dicen haberlas visto, se mueven en las sombras, esquivas, difíciles de capturar en cámara, pero con una fuerza y una ferocidad que dan miedo. Estas descripciones, aunque a menudo vagas, coinciden en su esencia. ¿Podría ser que estas criaturas, que solo existen en la mitología, fueran las responsables de la desaparición de personas que se adentraron demasiado en sus territorios? Las huellas gigantes, encontradas en el barro o la nieve, parecen sugerirlo. Pastores que desaparecen sin dejar rastro, dejando atrás solo sus pertenencias. Excursionistas que se esfuman en el bosque, sin que se encuentre ninguna pista de su paradero. Historias que se repiten en todo el planeta, alimentando el misterio y la incertidumbre. Cada cultura tiene sus propios relatos de desapariciones inexplicables. Las pruebas, aunque generalmente circunstanciales, son suficientes para mantener viva la teoría de que algunas criaturas criptozoológicas podrían ser las responsables de estas desapariciones. Huellas gigantescas que desafían cualquier explicación lógica, sonidos guturales en la noche, que no se parecen a nada conocido, y la persistencia de las leyendas a través de los siglos, nos hacen preguntarnos si realmente estamos solos en este planeta. Quizás, en los rincones más oscuros y olvidados del mundo, estas criaturas aún acechan, esperando el momento adecuado para revelarse. Nuestro planeta está recorrido por líneas de energía invisibles, campos electromagnéticos que pueden afectar nuestro entorno de maneras que apenas estamos empezando a entender. En algunos lugares específicos, estas fuerzas son inusualmente fuertes, creando lo que podríamos llamar puntos negros en el mapa, lugares donde la realidad parece distorsionarse. Estos puntos negros no son meras curiosidades geográficas. El Triángulo de las Bermudas, el Mar del Diablo en Japón, el lago Baikal en Siberia. Estos lugares han sido objeto de fascinación y temor durante décadas, lugares famosos por sus leyendas, historias que han pasado de generación en generación, escenarios de desapariciones inexplicables que no tienen lógica. Aviones, barcos e incluso personas han desaparecido sin dejar rastro. ¿Acaso estas anomalías electromagnéticas podrían ser la clave para comprender estos enigmas? Los científicos y entusiastas han intentado desentrañar estos misterios. Algunos investigadores sugieren que estas zonas de alta actividad electromagnética podrían generar portales dimensionales, aberturas en el espacio-tiempo que actúan como puertas a otras realidades. Estas teorías, aunque fascinantes, aún carecen de pruebas concluyentes. Barcos que se desvanecen en alta mar, aviones que desaparecen sin dejar rastro, personas que se esfuman en el aire. Estos eventos desafían nuestra comprensión de la física y la realidad. ¿Acaso estas desapariciones son el resultado de una interferencia con estas fuerzas invisibles? ¿Un viaje accidental a través de un portal a lo desconocido? La posibilidad de que existan portales a otras dimensiones es intrigante. Las brújulas se vuelven locas, los equipos electrónicos dejan de funcionar. Y no es solo una coincidencia. Una extraña sensación de desorientación se apodera de quienes se adentran en estos lugares. La ciencia aún no ha podido explicar completamente estos fenómenos. ¿Se trata de simples coincidencias? ¿O hay algo más? Algo que no podemos comprender. La búsqueda de respuestas continúa. Quizás algún día,
la ciencia nos dará las respuestas que buscamos. Amigos, ¿y si algunos desaparecidos no se han ido, sino que han sido llevados a otro tiempo? La idea de viajeros temporales visitando nuestro presente, reclutando personas para alguna misión desconocida, es tan fascinante como inquietante. Imaginen un destello de luz, una distorsión en la realidad, y de repente, alguien que conocíamos, alguien cercano, desaparece sin dejar rastro. ¿Podría ser obra de estos crononautas, buscando algo en nuestra línea temporal? Casos como el de Amelia Earhart, desaparecida en pleno vuelo sobre el Pacífico, o el de la tripulación del USS Cyclops, desvanecido en el Triángulo de las Bermudas, alimentan estas especulaciones. ¿Fueron abducidos por viajeros del futuro? ¿O quizás rescatados de un destino aún peor? La idea de ser arrancados de nuestra realidad para servir a un propósito en otro tiempo, en otra dimensión, es aterradora. Sin embargo, la posibilidad de que algunos desaparecidos estén viviendo en un futuro lejano o un pasado remoto nos ofrece un poco de esperanza, una luz en la oscuridad del misterio. Desde siempre, han existido grupos ocultos que operan en las sombras, con planes secretos y rituales ancestrales, sociedades secretas, cultos milenarios, hermandades que tienen sus propias leyes, ocultas a la vista del público. ¿Podrían estas organizaciones estar detrás de algunas de las desapariciones más enigmáticas? ¿Es posible que personas inocentes sean elegidas para formar parte de rituales oscuros, sacrificios ancestrales o experimentos inhumanos? La idea de que existan grupos poderosos capaces de actuar con total libertad, secuestrando y eliminando personas sin dejar rastro, es profundamente perturbadora. La búsqueda de poder, la ambición desmedida y la sed de conocimiento pueden llevar a algunos a cometer actos atroces. Imaginen por un momento un mundo subterráneo donde se decide el destino de personas como si fueran piezas de ajedrez. Un mundo donde la vida y la muerte se rigen por leyes ancestrales y pactos inconfesables. Ahora nos adentramos en un terreno donde la realidad se confunde con la fantasía y las leyendas antiguas cobran una nueva y escalofriante dimensión. Hablamos de la posibilidad de que seres de otras realidades, entidades que no podemos comprender, sean los responsables de algunas de las desapariciones más desconcertantes. Desde siempre, las culturas de Oriente han contado historias sobre los jinn, seres hechos de fuego sin humo, capaces de viajar entre dimensiones y controlar el mundo material a su antojo. ¿Podrían estos seres, ocultos a nuestra percepción, estar detrás de la desaparición inexplicable de algunas personas? Imaginen por un instante que estos relatos, que consideramos fantasía, esconden una verdad inquietante. Seres con la capacidad de cruzar el velo que separa nuestra realidad de otras, llevándose consigo a aquellos que, por casualidad o por destino, se cruzan en su camino. La idea da miedo, ¿verdad? Pero la falta de respuestas en tantos casos de desapariciones nos obliga a considerar incluso las posibilidades más extraordinarias, a explorar los rincones más oscuros de lo desconocido. En la inmensidad del universo, donde la ciencia se encuentra con lo inexplicable, surge una pregunta inquietante. ¿Estamos realmente solos? Y si no lo estamos, ¿qué clase de entidades podrían estar observándonos desde la sombra de otras dimensiones? En algunos casos de desapariciones, las pistas, o mejor dicho, la falta de ellas, apuntan hacia algo realmente perturbador, la posibilidad de que criaturas de otras realidades, con habilidades que no podemos comprender, estén involucradas. Imaginen por un instante a estas entidades, capaces de atravesar la realidad, entrando y saliendo de nuestro mundo cuando quieren. Seres con una naturaleza tan diferente a la nuestra que no podemos describirlos, ni clasificarlos. La sola idea de su existencia desafía los límites de nuestra percepción, nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre la naturaleza de la realidad. Y así, amigos, llegamos al final de este viaje a través de las sombras. Un recorrido por las teorías más inquietantes que rodean el misterio de las desapariciones inexplicables. Hemos explorado desde portales dimensionales hasta abducciones extraterrestres, desde experimentos gubernamentales secretos hasta la posibilidad de que seres de otras realidades caminen entre nosotros. ¿Cuál de estas teorías es la verdadera? ¿O acaso la verdad se esconde en una mezcla de todas ellas, en un punto donde la realidad supera la ficción? La respuesta, como suele suceder en estos casos, sigue siendo un enigma.
Pero lo importante, amigos, es mantener la mente abierta, cuestionar lo establecido y no descartar ninguna posibilidad. Porque en la inmensidad inexplorada del universo, la verdad, por más inquietante que sea, siempre encontrará la forma de salir a la luz. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las teorías más inquietantes sobre desapariciones misteriosas. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Hasta la próxima.